El virus del ébola pertenece a la familia Filoviridae, que son, la característica principal de la familia es que son virus con una morfología típica de donde proviene su nombre, ¿verdad? Son virus con una cápside filamentosa, y junto con el virus Marburg son los dos virus prototípicos de la familia, ¿verdad? Como características generales, estos virus tienen su información genética está codificada en ácido ribonucleico, en ARN, en una única molécula de polaridad negativa. En este caso, digamos, nos interesa hablar un poco fundamentalmente de lo que en este momento nos ocupa, ¿verdad? Que es el brote que está ocurriendo en este momento en África de virus ébola. Es un virus que esporádicamente nosotros tenemos noticias, ¿verdad?, de su circulación, pero en este momento está ocurriendo un número importante de casos con un alto grado de letalidad que ha traído la atención internacional sobre este tema. El virus ébola, al igual que otros de otras familias, causan una enfermedad que se llama es una fiebre hemorrágica. Ahora se le ha modificado un poco el nombre como enfermedad por virus ébola, pero en definitiva la enfermedad es eso, es una fiebre hemorrágica cuya característica más sobresaliente es que tiene una mortalidad muy elevada, es un virus muy virulento, y las principales características de la enfermedad es que tiene un periodo de incubación relativamente largo, entre 2, 3 hasta 20 días, y la enfermedad se presenta de una manera súbita, con fiebre alta, con dolores musculares y deshidratación, y la característica digamos, el síntoma más grave o que da una idea de gravedad es justamente la aparición de síntomas hemorrágicos, por eso se llama fiebre hemorrágica, es decir, sangrado, hay un desbalance en lo que es la coagulación del paciente, y lo que es la replicación del virus comienza a producir síntomas hemorrágicos y a producir fallas en diferentes órganos del cuerpo, lo que finalmente puede llevar a la muerte. Este virus, como les decía, diferentes variantes dentro del virus ébola tienen diferente letalidad, ¿verdad? Hay otros brotes que han habido en África, donde fundamentalmente es donde más circula este virus, han tenido letalidades menores que la que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en torno a un 50 o 60%. Una de las preocupaciones de este brote que está ocurriendo ahora justamente es que tiene una letalidad muy elevada, cercana al 90%, ¿verdad? Quiere decir que 9 de cada 10 pacientes, sobre todo cuando acuden a atenderse tardíamente después de que empezaron los síntomas, realmente tiene una mortalidad muy alta. Aparentemente, bueno, algunas de las características de este brote es, en primer lugar, bueno, el lugar geográfico, en la zona de lo que es Liberia, Costa de Marfil, Sierra Leona y Guinea, que es donde están los focos principales, no habían sufrido epidemias de este tipo. Son países que han sufrido guerras civiles, y son países muy pobres, que tienen muchas dificultades sanitarias de todo punto de vista, y por lo tanto un brote de este estilo realmente es muy difícil. Normalmente ya es difícil, y en este caso en las situaciones socioeconómicas de estos países es más difícil todavía. Una de las razones que se argumentan, ¿verdad?, de por qué está siendo difícil controlar este brote justamente es eso: las malas condiciones sanitarias, las dificultades
de acceso a la atención de salud. Este brote empezó y es común que empiece en las zonas rurales, no son enfermedades que ocurren normalmente en las zonas muy urbanizadas. Y justamente uno de los problemas es que las personas no acceden rápidamente a la atención. Por lo tanto, cuando llegan a atenderse, ya es como un poco tarde para salvarla, ¿verdad? Este virus, como les decía, se ha visto que hay variantes de este virus que tienen mayor o menor, son más o menos virulentas y dan más o menos mortalidad. Hasta lo que se sabe, la variante que está circulando en este brote de África occidental es una variante que se llama Zaire, es un ébola, es variante Zaire, que obviamente por su nombre se describió por primera vez en esa parte de África, y ya se sabía que esta variante estaba asociada a casos más graves. ¿Cómo se contagia? Bueno, este virus, una de las dificultades más grandes para controlar las epidemias es su forma de contagio. Es un virus que se contagia por contacto directo entre las personas. Así como hay otros virus que son de transmisión vectorial o a través de picaduras de un insecto o por vía aérea, como puede ser los virus respiratorios, este virus se transmite entre personas por contacto, por ejemplo, con las secreciones, con la orina, el sudor, la diarrea, etcétera, etcétera. Y es altamente contagioso. Por lo tanto, es muy importante las medidas de protección, ¿verdad?, de contención, tanto del personal de salud que tiene que tratar a los pacientes, como para evitar el contagio intrafamiliar o entre los pacientes que están internados en los centros de salud. Una cosa importante a comentar es que en principio este virus no se transmite vía aérea, es decir, no es como la gripe que se transmite por secreciones respiratorias. La forma de transmisión es con el contacto con secreciones o excreciones, ¿verdad?, del individuo infectado. Como este virus tiene una evolución muy rápida una vez que se empiezan a manifestar los síntomas, entonces, la expansión de la epidemia se da por ese mecanismo, ¿verdad?, por el contacto. Otro de los problemas que se mencionaron en este brote que está ocurriendo en este momento es la dificultad, o sea, no solo la dificultad del acceso de los pacientes a los centros de salud, sino algunas costumbres, ¿verdad?, de las culturas africanas de esa región, que no favorecen el control de la enfermedad. Por ejemplo, cómo se realizan los funerales, y por supuesto el miedo, ¿verdad?, el temor que produce esta enfermedad, al punto de que en regiones relativamente alejadas de los centros de salud las personas no consultan rápidamente, porque tienen la idea de que si van al centro de salud y quedan en cuarentena, que es lo que se hace normalmente, el que entra a la cuarentena no sobrevive. Entonces ellos, en esa línea de pensamiento, lo que hacen muchas veces es justamente la familia se queda rodeando y se queda en contacto, por supuesto, sin ninguna protección con ese familiar que está enfermo, no se acude rápidamente al centro de salud, y entonces el contagio se sigue expandiendo hacia los parientes y los familiares de los enfermos, ¿no? Entonces esto ha sido una dificultad mayor a la hora de controlar la enfermedad. Las terapias que se pueden utilizar para este virus,
al día de hoy no hay ninguna vacuna licenciada, aprobada, ni tampoco hay ninguna antiviral que esté probado y demostrado que sea efectivo. Por lo tanto, la única forma de tratar a los enfermos es lo que se llama dar tratamientos de soporte, es decir, mantenerlos hidratados, bajarles la fiebre y, supuestamente si el paciente es tratado tempranamente, al inicio de los síntomas, tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Se ha mencionado bastante en la prensa últimamente la existencia de una droga que aparentemente sería efectiva. Hay un episodio que se ha trascendido bastante en la prensa de un médico y una misionera norteamericanos que se infectaron en Liberia tratando pacientes, y a los cuales se administró un medicamento o una droga que es experimental, que se ha probado hasta cierto punto su efectividad en monos, ¿verdad?, en chimpancés, y hay algunos dilemas éticos bastante importantes alrededor de esto, porque a estas dos personas se las trató y aparentemente funcionó, y de hecho se podría decir que le salvó la vida, pero bueno, no es una droga que haya pasado la etapa de pruebas clínicas en humanos, y por lo tanto no estaría permitido o no sería ético aplicarla a los pacientes en general, ¿no? Entonces, bueno, eso será cuestión de ver si se aprueba algún mecanismo que se le llaman de compasión, ¿verdad? Es una especie de moratoria, digamos, que se hace a lo que es el proceso normal de aprobación de un medicamento cuando se está ante una situación de emergencia como esta, pero no es claro si ese camino se va a seguir y si va a ser lo suficientemente rápido para ser aplicado en esta epidemia. Y otra cosa interesante de discutir, pero que está, por supuesto, en estudio y queda mucho por conocer, es cuál es el origen de estos brotes. O sea, estos brotes un día aparecen en una región geográfica y, bueno, ¿cómo aparecen? ¿De dónde sale el virus? ¿Dónde está el virus durante todo ese tiempo antes de los brotes? Bueno, de lo que se sabe, el reservorio natural del virus ébola son ciertas especies de murciélagos, fundamentalmente murciélagos frugívoros. Y, una de las especulaciones en cuanto a este brote en particular es que en esta región, sobre todo en Guinea, además de los episodios de las guerras civiles y un empobrecimiento enorme que ha habido en el último tiempo, junto con eso ha habido fenómenos importantes de deforestación asociados a periodos de extensas sequías mayores de lo que ocurre normalmente en esa región. Y se especula que esa situación habría llegado a movimientos, ¿verdad?, en las poblaciones de murciélagos, que eventualmente podría haber sido el origen de este brote. Y en cuanto a los riesgos, o sea, este brote, como decíamos, está ocurriendo en esa región del mundo y digamos, ¿cuáles son los riesgos de la expansión de este brote hacia otras regiones del mundo o incluso hacia nuestro país? Para empezar, hasta donde sabemos, ningún virus parecido a este estaría presente en nuestra región, porque está asociado a especies de murciélagos que no están presentes en nuestro país. Ahora, la posibilidad de salida, y que es obviamente una preocupación importante de la OMS, es
si algún viajero, digamos, la opción sería que algún viajero que esté en las primeras etapas de la infección viajara infectado y se trasladara a otra región del mundo portando el virus y que, bueno, desarrolle la enfermedad y no haya medidas para contenerlo a su llegada. De hecho, el primer caso de esta enfermedad en Nigeria, que ocurrió, que se detectó en la capital de Nigeria, en Lagos, que preocupó bastante, fue efectivamente un viajero que viajó en avión creo que fue de Sierra Leona a Nigeria, y el individuo estaba infectado y fue foco, ¿verdad?, de infección, porque se infectaron el personal de salud que lo trató, algunos de ellos fueron infectados con el virus. Y eso es un riesgo importante. Lo que se recomienda es que no, digamos, que la gente no viaje a los lugares donde está ocurriendo el brote, que realmente eviten en todo lo posible viajar, y al contrario, si se reciben viajeros de esas regiones, lo que corresponde es hacerles un control estricto sanitario a la entrada, y ante cualquier síntoma, como los que nombramos al principio, fiebre, dolor de cabeza, una especie de estado gripal, tal vez lo que correspondería sería poner a ese individuo en aislamiento, en cuarentena, y ver cómo se desarrollaría, si es que se desarrolla la enfermedad o es cualquier otra enfermedad. Por supuesto, hay test diagnósticos basados ya sea en la búsqueda de anticuerpos o en la búsqueda del virus, del genoma viral, que pueden realizarse y que son rápidos, digamos, son test que se hacen, que se pueden hacer rápidamente para saber si el individuo está infectado. Por lo tanto, el riesgo que nosotros como país podríamos tener básicamente sería eso. Los viajes, obviamente, los viajes internacionales son fuente de preocupación para este tipo de epidemias, porque son realmente la vía más rápida de que una enfermedad de este tipo se pueda dispersar. Entonces, bueno, hablamos un poco del origen, de cómo se trata la enfermedad, y creo que básicamente era lo que queríamos comentar.